Y esta es una carta a la sociedad de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, en el que, bueno, habla acerca de el personal, ¿no?, sanitario y el sistema de salud que están por colapsar. Y es una carta también que invita obviamente a la reflexión de aquellos que tienen el poder de decisión, pero también de la sociedad toda, acerca de la responsabilidad social que a todos nos cabe, ¿no?, para de alguna manera salir lo más pronto posible de este tipo de situación que ya veíamos al extremo, por ejemplo, en Chipolete, Río Negro. Y vamos ahora a tomar contacto con Arnaldo Dubín, quien es miembro de la Sociedad de Terapistas de la República Argentina y también uno de los autores de esta carta. Buenas noches, Arnaldo. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, aquí estamos, ¿no? En Mar del Plata, por ejemplo, se habla y mucho acerca de que estamos al borde del colapso desde distintos sectores, ¿no? Sean enfermeros, sean terapistas, sean infectólogos, tanto en el ámbito público como en el privado. Hablamos con el ministro Goyán días pasados, quien admitió que tenemos camas muebles, por ejemplo, en el hospital modular, pero falta recurso humano. ¿Cuál es la situación que usted ve, Arnaldo, y qué es lo que expresan en esta carta? Bueno, la situación definitivamente es muy grave. Incluso la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hoy dio un comunicado de similares características, y verdaderamente todos los que estamos en el ámbito de la terapia intensiva, todos los que enfrentamos la realidad de la enfermedad, tenemos una preocupación creciente. Por supuesto que existen heterogeneidades a lo largo del país, hay casos extremos de un colapso real del sistema, como el de Cipolletti o el de Jujuy, admitido por el mismo gobernador Morales. Pero sin embargo, en todo el país hay muchas incertidumbres, y particularmente en aquellos lugares donde hace meses venimos luchando contra la enfermedad, la posibilidad de este colapso es un fantasma que empieza a corporizarse. Y como ustedes también han planteado, este colapso no devendría primariamente de faltas de recursos físicos o tecnológicos, de camas de terapia intensiva, de respiradores o de monitores, sino de personal sanitario. Esta es la cuestión, esto es lo que nos preocupa a nosotros, especialmente los que estamos en la primera línea, los que estamos enfrentando la muerte cotidianamente en las terapias intensivas. La situación de la terapia intensiva era ya muy problemática antes de que comenzara la pandemia. Muy pocos médicos eligen hacer terapia intensiva, y esto es debido a las características de la especialidad. Es una especialidad muy demandante en lo físico, en lo anímico, es necesario enfrentar el sufrimiento y la muerte cotidianamente. Además, las condiciones de trabajo son malas y las remuneraciones pobres. Así es mucho más sencillo elegir otra especialidad. Y como una evidencia muy definida de esto que le estoy contando, más del 50% de las vacantes para la residencia de terapia intensiva, la única forma de formar un médico intensivista, quedan cada año sin ocupar. Y tengo que decirle que antes de la pandemia aún, el sistema de terapia intensiva hubiera colapsado en muchos lugares si no fuera por el concurso de médicos extranjeros, fundamentalmente bolivianos y colombianos, que vienen a nuestro país a formarse, a hacer su residencia, y que han contribuido notablemente antes y ahora durante la pandemia. ¿Y ahora cómo es esa carrera a contrarreloj, Arnaldo? Porque no se puede formar, capacitar a una persona de un día para el otro, ¿no? Definitivamente, un médico intensivista demanda una formación de 4 años. Y como estamos comentando, hay una deficiencia estructural en la terapia intensiva, y la pandemia no solamente ha desnudado esa realidad, sino que la ha agravado, la ha exacerbado notablemente. Ahora nuestras filas están
diezmadas por los efectos de la enfermedad. Tenemos una carga de trabajo que es brutal. Estamos sobrecargados, exhaustos física y emocionalmente. Nos equivocamos, cometemos errores. Nuestros resultados ya no son los habituales. Y hemos llegado al límite de lo que podemos dar. Ahora ya no depende de nosotros. La política sanitaria del gobierno fue exitosa y esto hay que defenderlo. La cuarentena, esta tan vapuleada cuarentena, salvó decenas de miles de vidas en el país. Dio tiempo para que el sistema se fortaleciera, se crearan nuevas unidades de terapia intensiva, se comprara tecnología. Dio tiempo fundamentalmente para que la enfermedad fuera desarrollándose lentamente y cada paciente pudiera ser correctamente atendido. Por eso nuestra letalidad es tan baja. Por eso la letalidad en la Argentina está alrededor del 2%, cuando en el Reino Unido, que tiene uno de los sistemas sanitarios más desarrollados del planeta, es de cerca del 13%. Y esto fue porque el sistema fue sobrepasado por el crecimiento abrupto de la enfermedad. Pero ahora estamos en un punto de inflexión, e incluso esta tasa de letalidad está comenzando a aumentar, desde valores menores de 2 a, por ejemplo, 2.44 en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros, el sistema de salud y los intensivistas en particular, nosotros que somos además el punto más sensible del sistema, el punto donde va a ser eclosión este colapso, ya hemos llegado, les reitero, a nuestro límite. Una catástrofe sanitaria es verosímil en este contexto, y yo creo que solamente puede ser evitada por el comportamiento de la sociedad. ¿Es lo único que nos puede salvar, Arnaldo? Lamentablemente sí. Es lo único que puede limitar el desarrollo de la enfermedad. La terapia intensiva está en sus límites. Podemos discutir los niveles de ocupación que varían de lugar a lugar, pero estamos cerca del límite. Ya no podemos dar más. Si los casos aumentan abruptamente, como sucede en muchos lugares, o mantienen una meseta elevada, el riesgo de saturación del sistema es verosímil. Simple matemática. El promedio de casos en la ciudad de Buenos Aires durante la última semana fue de alrededor de 1.340 por día. Y si tenemos presente que el 5% de los pacientes van a desarrollar formas graves de la enfermedad y van a requerir terapia intensiva, y la mitad de estos van a tener que ser intubados y ventilados mecánicamente, podemos estimar que alrededor de 65 o 70 pacientes por día van a ser ingresados a la terapia intensiva. En el lapso de 10 días, esto significa alrededor de 650 pacientes. Y la velocidad de ingreso a la terapia intensiva no es la misma que la del alta, porque estos pacientes van a permanecer internados tiempos prolongados, un promedio de alrededor de 2 o 3 semanas, y hay algunos que van a hacerlo durante meses. Entonces, aún estando en una meseta, la meseta es de una magnitud tan elevada en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, que el riesgo de saturación del sistema es cierto, y por eso no podemos subestimarlo. Y a mí me parece que las visiones edulcoradas de esta realidad por parte de algunos funcionarios, de algunos gobernantes, no nos ayudan. Me parece tampoco que nos ayuda la flexibilización en el aislamiento. Me parece también que el hecho de que se pueda juntar la gente en bares también es una incitación a que esto se agrave. Se ha planteado a nivel nacional la habilitación para hacer reuniones al aire libre de hasta 10 personas. Es cierto, al aire libre las posibilidades de contagio son menores, pero sin embargo siguen existiendo. Y además, a mí me parece
que estos son hechos simbólicos que pueden ser el gatillo del desmadre. Y a mí me parece que ese desmadre está ocurriendo, eso es lo que nosotros percibimos todos los días en las calles. Tenemos una visión en este momento ciertamente esquizofrénica los intensivistas. Por un lado, nuestro trabajo en la terapia intensiva, el confrontar cotidianamente con la muerte, el sentir que ya no damos más, que estamos perdiendo la batalla, y por otro lado, ver que la gente ignora esto, que va de cabeza a la enfermedad, a contagiarse, que organiza reuniones. Y yo tengo que decirle, sobre todo a la juventud, que también pueden enfermarse, que las personas jóvenes, aún sin comorbilidades, a veces desarrollan formas graves y se mueren, pero también, aunque sus formas sean leves o asintomáticas, hay riesgo de que contagien a sus padres y abuelos, que sí van a tener muchas más posibilidades de morir. Y entonces la secuela psicológica va a ser mucho mayor que la del aislamiento y la cuarentena. Va a ser una carga que van a llevar por el resto de sus vidas. Le agradecemos mucho por el tiempo y bueno, y por este diagnóstico que de alguna manera, y como usted bien dijo, tiene su respuesta para no caer en el fondo, ¿no?, de lo que de alguna manera se pronostica en la responsabilidad social fundamentalmente, y obviamente en el trabajo de ustedes, Arnaldo, de los especialistas, del puertas adentro, ¿no?, que con la saturación y la asfixia de tantos días de aislamiento, distanciamiento, cuarentena, siguen poniéndole el cuerpo a esta situación, y obviamente es su deber y no lo van a dejar de hacer. Y en ese sentido yo quiero expresarle el compromiso irrenunciable de los intensivistas de todo el país para seguir nuestro combate contra la enfermedad. Esto es inamovible. Y también quiero decirle que los intensivistas de Mar del Plata están haciendo un trabajo denodado, que ellos tienen una capacidad médica, científica y un compromiso personal enorme, y todo el pueblo de Mar del Plata tiene que confiar en ellos, pero también tiene que tener muy presente que ellos pueden llegar hasta cierto punto y que del comportamiento social depende el futuro de todos nosotros. Gracias, Arnaldo. Buenas noches.